Le dejo con Sergio Galán Martín, que es director gerente de MRU Ibérica, filial del fabricante alemán de analizadores de gases MRU GmbH. 8 años de experiencia en el sector, que me cuente, bueno, en la empresa, y que cuente el más currículum o analizar los gases ya de una manera correcta. Gracias y suerte. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, en mi breve speech vengo a hablaros de nuestros equipos, ¿vale?, para la aplicación de hidrógeno. Y antes de empezar, ¿vale?, deberíamos de hacer, ¿no?, un breve cuestión sobre qué es, ¿no?, un analizador de gas, ¿no? Pues, bueno, un analizador de gas es un instrumento, o quizás, mejor dicho, es una herramienta, ¿no?, que tiene esa capacidad de coger una muestra de gas, analizar ese gas y cuantificar esa concentración de gas que tenemos dentro del equipo, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre cuando un equipo, un analizador de gas, tiene que analizar diferentes gases? Bueno, pues obviamente, antes de empezar a poder medir esa concentración de gas, necesitamos saber qué tipo de muestra de gas o para qué aplicación va a estar destinado ese analizador. Por lo tanto, tenemos diferentes analizadores para diferentes aplicaciones. Bien, en MRU llevamos más de 40 años diseñando, fabricando y distribuyendo analizadores de gases, ¿vale?, a más de 70 países en todo el mundo. Al decir que tenemos 40 años de experiencia, significa que no llevamos 40 años solamente fabricando analizadores de gases, como puede ser coches, que cada 5 años sacamos un modelo nuevo. No. Nosotros, durante estos 40 años, bajo la estructura de los equipos que tenemos, siempre vamos mejorando y actualizándolos según la demanda de nuestros clientes, ¿vale? Estos equipos que tenemos nosotros en nuestro portfolio, hasta el día de hoy, es una mejora continua de estos 40 años. ¿Para quiénes están enfocados nuestros equipos? ¿O quiénes son nuestros clientes? Bueno, pues están enfocados pues, desde la aplicación doméstica a un instalador o un sitio técnico que repara calderas y necesita medir una combustión de una caldera doméstica, pasando por procesos industriales, OCAs, laboratorios, universidades, para controlar emisiones en industria del acero, cementeras, crematorios, etcétera, ¿vale? Y obviamente también para analizar gases renovables como puede ser biogás, syngas, hidrógeno, biometano, etcétera. Bien, el resumen que he hecho del principio de qué es un analizador, ¿no?, y cómo trabaja un analizador no es tan fácil ni tan simple como lo he explicado. Es algo más complejo. No solamente es captar una muestra y analizarla, ¿no?, y que cuantifique y que nos dé un dato, ¿no?, que nos dé una lectura. No, pues dependiendo, como hemos dicho antes, de cómo va a ser esa muestra de gas, ¿vale?, o esa concentración de gas que se espera tener, pues necesitaremos utilizar diferentes sensores. ¿De acuerdo? Hay diferentes sensores que utilizamos nosotros. Aquí os presento el sensor más común, que es un sensor electroquímico. El sensor electroquímico trabaja a ciertas presiones de gas, ¿de acuerdo? Y, bueno, también suele tener interferencias con otros gases, ¿vale? Pero nosotros en nuestros equipos esas interferencias que puede haber se corrigen automáticamente, ¿de acuerdo? ¿Y cómo funciona este sensor? Bueno, pues cuando el gas se introduce dentro del sensor, se produce una reacción química que a su vez genera unos impulsos eléctricos que el equipo va a traducirlo en una lectura.
Cuanto más impulsos tendremos, esa lectura de esa concentración será mayor o menor. Otro sensor que trabajamos con él es el sensor paramagnético. Este sensor sobre todo trabajamos para el oxígeno, ¿vale? Y aquí, en este sensor, tenemos una cápsula, ¿vale?, con un fuerte campo magnético que lo que hace es atrapar o atraer las moléculas del oxígeno. ¿Y por qué? Porque las moléculas del oxígeno es un gas paramagnético, entonces se ven atraídas por este campo magnético fuerte que tenemos dentro de la cápsula. Dependiendo de la cantidad de moléculas de oxígenos atraídas por este campo magnético, pues tendremos una lectura u otra, ¿vale? Este tipo de sensores no es un sensor fungible, ¿vale? El caso anterior de los electroquímicos sí son fungibles, tienen una vida útil, ¿de acuerdo? Y según la cantidad de ppm que empiece a analizar, ¿vale?, pues esa vida útil se irá acortando. Otro tipo de sensor que trabajamos también es el banco de infrarrojo no disperso, ¿vale? Tenemos un banco de infrarrojos en el cual hay diferentes canales y cada canal es para un gas. Entonces, dentro de ese canal, ¿de acuerdo?, dentro de ese banco de infrarrojos y dentro de ese canal hay un emisor que va a lanzar un infrarrojo, ¿de acuerdo?, que va a pasar por la cápsula donde está el gas dentro, y a la salida hay un receptor de esta longitud de la onda de este infrarrojo. Dependiendo de cómo sea esa longitud de la onda, obtendremos una lectura u otra. Al igual que al anterior, este tipo de sensores tampoco es un fungible, ¿vale? No es un fungible y no tiene una vida útil tal cual, ¿vale? Bien, se ve un poco borroso. Otro sensor con el que trabajamos, ¿vale?, sobre todo para el hidrógeno, es un sensor de conductividad térmica, en el cual, pues igual, tenemos una cápsula donde tiene también un flujo de entrada y dentro hay un filamento, ¿vale?, a una temperatura que cuando pasa la molécula del hidrógeno por ese filamento se va a ver afectada esa resistencia, la temperatura de esa resistencia, ¿vale? Y entonces, dependiendo de cómo se vea afectada ese cambio de temperatura de ese filamento, pues tendremos una lectura u otra, ¿de acuerdo? Al igual que los anteriores, este tipo de sensor tampoco es un fungible. ¿Qué ocurre con todos estos equipos que os hemos mostrado? Bueno, pues efectivamente necesitan un mantenimiento y una calibración de estos sensores. No vale comprar un equipo y que nos pongamos a medir durante años con estos equipos y no hacer ningún mantenimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque simplemente por el hecho de que son sensores, estos sensores con el tiempo, ¿vale?, se le va produciendo pequeños desajustes en los sensores. Y hay que calibrar y ajustar los sensores. ¿Cómo ajustamos los sensores? Bueno, pues en el tema de los gases los ajustamos con un gas patrón, ¿de acuerdo? Tenemos una botella con un gas patrón, por ejemplo, un 10% de hidrógeno. Si yo meto ese gas patrón dentro del equipo, la lectura que me tiene que dar es un 10% de hidrógeno. Si no me da esa lectura, pues ya nosotros dentro del equipo lo ajustamos y le decimos al equipo, no, esta muestra de gas que tienes no es un 7%, es un 10%, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora que ya sabemos cómo funciona un analizador o cómo trabaja MRU, qué sensores tenemos,
os voy a presentar los equipos que nosotros tenemos para esta aplicación, ¿vale? Antes de mostraros los analizadores de gases, os voy a presentar dos detectores que tenemos de buscafugas, ¿vale? El primero es el 400GD, es un buscafugas pasivo, y el segundo que tenemos es el 500GD, que es un buscafugas activo. ¿Qué diferencia entre los dos? Bueno, pues que el detector pasivo espera a que la molécula se pose en el sensor y ya el detector va a dar pues, una alarma, ¿no?, de que hay una fuga. En cambio, el activo tiene un pequeño ventilador que lo que hace es succionar, atrae la molécula al sensor, por lo que la respuesta es mucho mayor que el pasivo, ¿de acuerdo? Los dos tienen un pequeño display, ¿de acuerdo?, que nos va a marcar también esa concentración de fuga en ppm, ¿vale? Entonces, si yo estoy buscando una fuga a la instalación, si me estoy acercando a la fuga, las ppm van a aumentar. Y si me alejo de la fuga, las ppm van a bajar, ¿vale? Tanto el 400GD como el 500GD, como hemos dicho antes, dan unas alarmas acústicas, ¿vale?, pero también visual, y si en algún momento, por lo que sea, tenemos un ambiente con muchísimo ruido y no escuchamos los pitidos del detector, también vibra, ¿de acuerdo? Simplemente, igual que un teléfono, se va a poner a vibrar y ahí vamos a enterarnos de que efectivamente hay una fuga. Bien, entrando ahora en materia de los analizadores de gases, aquí os presento nuestro analizador pues, más versátil a la hora de trabajar muy dinámicamente con él, porque es pequeño, se trabaja con una mano, ¿vale? Y es el Optima. Este equipo, además de analizar el hidrógeno con un rango de 0 a 2000 ppm, tiene la capacidad de analizar más gases, ¿vale? Hasta 7 componentes de gas diferentes a la vez. Aquí, bueno, yo he puesto el rango de medición del hidrógeno porque estamos aquí en el Congreso del Hidrógeno, pero tiene la capacidad de medir más gases. Este analizador, además de poder medir concentraciones de gases, también tiene la capacidad de medir temperatura y diferencia de presión, ¿vale? Obviamente, al ser un analizador pequeño, pues también tiene sus limitaciones, ¿de acuerdo? Este equipo podemos hacer análisis de corta duración, 30, 40 minutos, que para mí tampoco es que sea corta duración, ¿no? 30, 40 minutos está bastante bien. Y tiene en un lateral una trapa condensados, ¿vale?, que le va a quitar algo de humedad, ¿vale?, no toda, obviamente, pero le va a quitar algo de humedad. Y también disponemos de un dispositivo de parada de agua, que realmente es un acrodisco, que se tupe de agua, va a evitar que ese agua se introduzca dentro del equipo y no lo estropee. Además, este equipo, obviamente, como hemos dicho antes, es un equipo que trabaja el operario y está cerca del equipo, ¿no? Entonces, todo el gas que entra y se analiza en el equipo tiene que salir, ¿de acuerdo? No se queda dentro del equipo, tiene que salir. ¿Qué hacemos para aquellas aplicaciones donde estamos trabajando pues, con gases pues, peligrosos, ¿no? Como puede ser alta concentración de hidrógeno o alta concentración de metano o alta concentración de sulfrídico, por ejemplo, ¿no? El operario, quieras que no, está cerca, ¿no? Pues tenemos una especie como de ventilador forzado que se coloca detrás del analizador y lo que va a hacer va a ser expulsar ese gas que estamos analizando, expulsarlo al exterior mediante un tubing. Tiene un pequeño ventilador que lo expulsa y lo conducimos al exterior y así el operario puede trabajar sin ningún problema y de forma segura. Aquí os pongo dos ejemplos. En la foto de la izquierda, bueno, pues entre otros gases, ¿no?, se está midiendo una concentración de hidrógeno de 1838 ppm. Y en la foto de la derecha, pues entre otros gases, también se está midiendo una concentración muy pequeña, que es 9 ppm de hidrógeno, ¿de acuerdo? Bien,
El Optima para concentraciones pequeñas. ¿Qué ocurre si necesitamos medir ya concentraciones más elevadas, ya concentraciones ya en volumen? Bueno, pues para eso tenemos nuestro analizador, que es el Variolux. Este equipo también es portátil, perdón, es portátil, no tan manejable como el Optima, pero por lo menos sí que te lo puedes llevar. Vale. Lo puedes colocar donde tú lo necesites, ¿vale? Este equipo es un analizador que te va a medir la concentración del hidrógeno de 0 a 100%, ¿vale? De 0 a 100. Tiene la capacidad de medir más gases, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el sensor del oxígeno lo puede medir con electroquímico o con un paramagnético, ¿vale? O se puede medir incluso hasta 9 componentes diferentes de gas, ¿vale? Toda la vez. Este equipo tiene un gas cooler, ¿vale? Va a condicionar la muestra. El Optima era tan pequeño que era imposible, ¿no? Entonces se le colocaba una atrapacondensados. Este equipo, en cambio, sí que tiene espacio. Tiene espacio para colocar un gas cooler que te va a enfriar la muestra y va a quitar toda la humedad. Y de esa manera va a medir en seco. Va a medir en seco. Aparte de los filtros internos que tiene el equipo, pues, bueno, si tiene algo de suciedad en la muestra de gas, pues lo va a retener, ¿vale? Este equipo sí que tiene la capacidad de hacer mediciones de larga duración. Ya estamos hablando de horas. 4, 5, 10, 20, el tiempo que quieras. Es un analizador que mide en semicontinuo e incluso se le puede poner ceros automáticos, ¿de acuerdo? Tú puedes poner un ensayo de 3 horas y que a la hora te haga un cero automático de 5 minutos. Obviamente este equipo tiene la capacidad también de registrar ese ensayo. Tú registras el tiempo que quieras hacer el ensayo y que cada intervalos de 1 minuto o 2 segundos, lo que tú quieras, te grabe esas mediciones, el cual luego tú te puedes descargar con un archivo Excel para poder hacer la curva en el ordenador, lo que queráis, ¿vale? Aparte, además, también tiene la posibilidad de llevar la comunicación de lectura en 420. Si tenéis vosotros un programa, un ordenador y podéis también en la necesidad o un controlador de llevar esa información en 420, también de forma analógica en 420 también se puede llevar, ¿vale? Aquí, bueno, pues os pongo 2 fotos, donde en la primera fotografía pues hay un 62,46% de hidrógeno y en la otra un 32,23%, ¿vale? Estas son fotografías, pues bueno, de clientes nuestros de I+D que, bueno, que están haciendo pruebas, etcétera, y no puedo tampoco decir en dónde se están haciendo porque por contrato no podemos hablar sobre ello, ¿de acuerdo? Pero la posibilidad, como hemos dicho antes, de con este equipo medir no solamente el hidrógeno, sino la posibilidad de medir muchos más. Incluso el propio equipo tiene una gráfica de 2 componentes, ¿vale? Si también queréis ver una gráfica de componentes de la curva de la analítica, también lo podéis hacer. Voy muy rápido porque me quedan 2 minutos. Vale. El SVG100, ¿de acuerdo? Este equipo es como el hermano mayor del Variolux. El SVG100 es un equipo estacionario que también, igual que el Variolux, te va a medir concentraciones de hidrógeno de 0 a 100%. ¿Eh? Este equipo, además, igual que el Variolux, también se puede medir más componentes de gases, ¿de acuerdo? Tiene también un gas cooler que te va a quitar toda la humedad para medir en seco y puede medir. La versión ATEX puede medir en 2 puntos diferentes y la versión no ATEX puede medir en 6 puntos diferentes. Si tenemos en nuestro proceso de obtención del hidrógeno, queremos controlar en 2 puntos o en 3 puntos diferentes la concentración del hidrógeno, lo podemos hacer. ¿Cómo lo hace nuestro equipo? Lo hace de forma compartida. Se genera un ciclo por cada punto, ¿vale? Entonces, cuando inicia un primer ciclo y termina, va a empezar el segundo ciclo. Cuando termina el segundo ciclo, el tercer ciclo, ¿vale? Se puede programar sin ningún problema cada ciclo. La manera de comunicar la lectura de este equipo se puede hacer también analógicamente en 420
o de forma digital en Profibus, Profinet, etcétera, ¿vale? Aquí os pongo, bueno, pues un ejemplo de lo que son los armarios para que os hagáis una idea de las dimensiones que tiene. Y por último, para finalizar, os muestro también el Engine Prime. Este equipo es parecido al Variolux, pero realmente la composición interna es diferente al resto, ¿de acuerdo? El resto que hemos estado viendo es más para mediciones en la producción del hidrógeno. Este, en cambio, es un analizador que se utiliza para medir emisiones, combustión, etc. En este caso, en esta aplicación que estamos en este contexto del hidrógeno, tiene dos sensores electroquímicos de hidrógeno, un sensor de concentraciones bajas, de 0 a 2000, y otro sensor de concentraciones altas, de 0 a 20.000. ¿Para qué se puede usar este equipo? Bueno, pues en una combustión de hidrógeno, si estamos combustionando 100% hidrógeno, obviamente la combustión es incompleta, pues va a haber inquemados de hidrógeno. Este analizador es capaz de medir en chimenea esos inquemados del hidrógeno, ¿de acuerdo? Entre otros gases, pero aquí me centro en hidrógeno, ¿vale? Aquí os pongo, bueno, un ejemplo que haciendo una medición en chimenea con el equipo y ya está. Tenemos un stand en el espacio sí, no en la carpa, en la parte interna de expositores, ¿vale? Así que, bueno, ahí estaremos encantados de atenderos. Estamos en el I16, ¿vale? Muchas gracias por vuestra atención.